Pregunta inmediata. Y es un tema que está viral. A él no se le negó la comparecencia. Él compareció. Te pregunto a ti si este argumento tiene peso legal. Tiene que explicar cómo él dedujo que eso ocurrió con base en la carga probatoria que existe en el expediente. Tú has dicho que el Ministerio Público no tiene el monopolio de la tipificación penal. No lo tiene. Yo entendería que él no tendría la menor posibilidad de discutir ahí que no sucedió el homicidio involuntario, porque ese es su mejor escenario, de que el homicidio por dolo eventual existe. ¿Y cuándo existe dolo eventual? Pero estamos hablando de que Julio Curi es un abogado que cuando se dan los temas trascendentes e importantes en República Dominicana, todos tocan su puerta. De todas las luminarias intelectuales que han pasado por este set, debo reconocer en Julio Curi a una de las más eminentes en pasar por la plataforma emergente donde donde desfilan los cerebros más amueblados de República Dominicana. Julio, pregunta inmediata. Y es un tema que está viral. Ayer, el juez de la audiencia preliminar le negó la comparecencia ante, si se quiere, la opinión pública, amén de, a Gregory Adames, el llamado testigo estrella del caso Jet Set, argumentando que se trataba de una audiencia preliminar y no de un juicio de fondo. Te pregunto a ti si este argumento tiene peso legal. Bueno, Neudis, primero que nada, muchas gracias. Primero, adelante. Por la invitación y segundo, por los elogios inmerecidos que... Para nada inmerecidos, Julio. Adelante. Inmerecidos. Bueno, mira, Neudis, la audiencia preliminar debe ser una audiencia sencilla en la que únicamente se valore la suficiencia probatoria que pueda conducir a un juicio de fondo con probabilidad de condena. No existe en el Código Procesal Penal ninguna disposición que prohíba al juez de la instrucción, actuando como juez de la audiencia preliminar, escuchar 1 o 2 testigos que se hayan ofertado a cargo y a descargo, porque obviamente existe el principio de igualdad procesal. Ambas partes, si se escucha a uno, se escuchan 2 testigos a cargo, se deben escuchar igual cantidad de parte del imputado como testigo de descargos. A él no se le negó la comparecencia, él compareció. Lo que se le negó fue a testificar. Lo que se le negó fue la audición de él en su condición. Yo escuché de víctima, yo no sabía que él había presentado una querella o acusación alternativa o subsidiaria. Me parece que él ha sido ofertado, es hasta donde tengo entendido, porque yo, a decir verdad, tampoco conozco de la acusación ni de los elementos probatorios, sino más que todo lo que ha sido publicado en medios y redes. Él supuestamente habría sido ofertado como testigo a cargo por el Ministerio Público y por querellantes. No sabía que ostentaba la condición de víctima y querellante. Pero sea como fuese, el juez argumentó que la audición de testigos es privativa del juicio de fondo. No es así. Hay jueces de la instrucción que en la audiencia preliminar sí permiten que se escuchen un puñado de testigos, ¿no? Para poder formarse anticipar un resultado del juicio de fondo, porque lo que hace es eso, es una suerte de semáforo, enciende la luz verde si entiende que la carga probatoria es suficiente como para adelantar la probabilidad de una condena. Y cuando considera que los elementos o medios de prueba que el Ministerio Público o la parte acusadora ha presentado no conducirían a nada más que a una solemne pérdida de tiempo ante la audiencia, ante el juicio de fondo, pues entonces dicta un auto de no al lugar. ¿Es eso probable en este caso? A mí me parece muy cuesta arriba creer que, independientemente de que a ese testigo o a esa víctima, no sé, vuelvo a repetir que no sé cuál es la condición de él, no se le haya permitido deponer ante el tribunal, a mí me parece desde ya muy cuesta arriba que se dicte un auto de no al lugar. En síntesis, el juez no tenía una base legal para negarle a Gregory Adames que, tras comparecer
en el juicio se parara a narrar frente al juez y a los presentes su testimonio del caso. No tenía asidero legal. No, digamos que no existe un sustento normativo que faculte expresamente al juez a rechazar lo que se le peticionó. Eso entra dentro, digamos, de un ámbito, un margen de discrecionalidad, porque no está positivizado como regla la prohibición de los testigos en esa audiencia, pero tampoco la audición. De manera que él podía o acoger o negar. Por eso te decía que hay jueces de la instrucción, tanto aquí como en el interior del país, que sí aceptan que se escuchen los testigos. No todos, porque como él mismo, el propio magistrado sostuvo ayer, no es una audiencia en la que se determina la culpabilidad o no del imputado, sino, como ya también he expresado, la suficiencia probatoria para anticipar el resultado. Julio, yo te escuché a ti decir de manera y es raro, porque tú sueles argumentar tus opiniones, pero te escuché decir en el informe con Alicia Ortega, de una manera muy escueta, que si se comprueba que se tenía conocimiento, no se podía hablar de homicidio involuntario. Te pregunto, ¿tú tienes una base legal sólida en República Dominicana para sustentar eso? Mira, yo hablé en abstracto porque yo insisto Sí, pero a mí me llamó la atención que fuiste muy en la diana con eso. Sí, porque, a ver, mira, existen aquí dos tipos de homicidios. Y en todas partes del mundo. El homicidio involuntario o culposo, porque no es precedido de una voluntad directa o eventual, sino de la culpa, en la que se comete sin voluntad. Por eso se llama involuntario o culposo, que de conformidad con el artículo 319 del Código Penal, ocurre cuando el deceso ocurre por imprudencia, negligencia, torpeza o inobservancia de reglamentos. Son conceptos abstractos, son conceptos genéricos que ya han sido bastante precisados por la jurisprudencia y la doctrina contemporánea. Entonces, ahí tenemos las causales que dan origen al homicidio involuntario. Insisto, torpeza, imprudencia, negligencia o inobservancia de reglamentos. Por el otro lado se tiene el homicidio voluntario u homicidio a secas, porque no hay por qué apellidarlo voluntario. Y ocurre tanto por dolo directo, es decir, cuando media una voluntad de cometer el hecho, o cuando el dolo es de carácter eventual. A ver, ¿qué es dolo? Porque la gente cree que el dolo es engaño. No, el dolo en materia civil es engaño. Es una causa de nulidad de los contratos, dolo. Pero en materia penal lo que significa es conocimiento y voluntad, ambas cosas. O sea, yo tenía conocimiento del peligro que podía aparejar mi conducta y decidí hacerla, no obstante el peligro que representaba. En este caso, la voluntad se traduce en que tras tener conocimiento yo decidí no hacer. No hacer, exacto. Oh. Hay muchos ejemplos académicos de cómo se configura un homicidio por dolo eventual. Y quiero decir que aunque el Código Penal nuestro, todavía el vigente hasta agosto, es decimonónico, es decir, que no prevé expresamente el dolo eventual, no quiere por eso, eso no significa que la jurisprudencia nuestra, es decir, la Suprema Corte de Justicia no haya fijado el criterio de que se configura el homicidio por dolo eventual cuando el autor, habiendo anticipado la probabilidad seria del resultado, no actúa y se cruza de brazos. Vuelvo a la academia, porque los ejemplos que se ofrecen, por ejemplo, son cuando en un lugar donde hay una congregación de personas, uno esgrime un arma y dispara al aire. La pregunta es, ¿qué tan probable es que la bala se devuelva y caiga sobre alguien? Muy probable. O sea, rebasa para los ojos de cualquier observador promedio una probabilidad más que media, sino es alta. Entonces,
¿Qué tan probable es ese mismo ejemplo si no existe nadie en el entorno y a pesar de eso la bala cae sobre alguien? Es un tanto improbable. O sea, ahí la probabilidad no es alta, no es seria. Y se configura en ese último ejemplo el homicidio involuntario por imprudencia o torpeza. Pero en el primero que te ofrecí, si hay un montón de gente, tú puedes anticipar que la bala va a caer sobre alguien, ¿no? Entonces, eso se llama homicidio por dolo eventual. Lo puedo comprender, Julio, pero antes de continuar, yo quiero que la audiencia sepa por qué razón decidí traerte acá. Al dominicano le gusta mucho el tema del pedigrí, pero en función a eso también somos muy clickbait con el bluff. Pero estamos hablando de que Julio Curi es un abogado que cuando se dan los temas trascendentes e importantes en República Dominicana, todos tocan su puerta. Entonces, cuando yo te escucho a ti, y te voy a confesar algo, donde mí vinieron abogados a decirme, mira, este tema califica para el dolo eventual. Me explicaron, pero yo tenía razón a dudar, ¿no? Primero, no soy abogado. Ahora, cuando te escucho a ti categóricamente hablar de ese tema en esa línea, me digo, aquí hay algo. Y no estoy dudando de la pericia de los colegas tuyos que vinieron acá. Sencillamente queríamos tener algo sólido en mano. Yo sé que tú conoces a don Antonio Espaillat. Sí. Para ti, en términos personales, tener que decir algo que lo afecta a él directamente, precisamente en aquel escenario que más él quiere evadir, que es en el peor de los casos, una prisión de 20 años, tú como profesional y ser humano, ¿puedes hacer esto de forma equidistante sin llegar a sentir pesar alguno? Mira, yo no creo que fijando criterios meramente jurídicos pueda generar algún tipo de afectación a Antonio, que más que un amigo, es un muy buen amigo desde hace muchísimos años, porque los dos hemos compartido muchas veces en el Jet Set desde antes de la remodelación. Somos mayimbistas. Él es compadre él es compadre de Fernandito Villalona y yo también. No sabía. Somos, no sé cómo se llamaría el círculo de don Antonio es exquisito. De eso no hay dudas. Continúa. Bien, es decir, cuando yo explico esto, yo no estoy descubriendo el hilo en bollito ni nada parecido. Yo creo que, como tú has dicho, otros abogados también han coincidido conmigo. Aunque leí recientemente a una importante comunicadora del programa El Gobierno de la Mañana decir que el dolo eventual no estaba tipificado. Yo si se puede decir, le llamé la atención porque no se tipifican. El dolo no se tipifica, la voluntad no se tipifica, lo que se tipifica son las conductas, los comportamientos. O sea, cuando el legislador describe un comportamiento para comportar, en caso de que se cometa una sanción, para que aparezca una sanción, eso es lo que se tipifica, una conducta. Y ¿qué es el homicidio? El que con voluntad mata a otro, se hace reo de homicidio. Entonces aquí, eso es el homicidio, aquí en todas partes del mundo. Entonces, el asunto es precisar qué es voluntad, porque el dolo eventual ha sido incluido dentro de la estructura de la voluntariedad. Entonces, tú me debes preguntar, la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala y las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia han condenado a personas por homicidio por dolo eventual muchísimas veces. Entonces, Julio no está diciendo nada nuevo que pueda afectar a Antonio, ni mucho menos. Ahí hay abogados de las partes querellantes que en la audiencia de ayer, en la audiencia preliminar de ayer, solicitaron que la variación de la calificación, porque esa es una potestad que tiene tanto el juez de la instrucción, ahora en esta etapa, como el tribunal de fondo. O sea, si se pasa a juicio de fondo, ya no se puede cambiar la tipificación. En todo momento. ¿En todo momento? En todo momento. Mira, yo he escuchado abogados decir de la necesidad de que se cambie ahora,
porque supuestamente cuando se pase a juicio de fondo ya no se puede cambiar. No, por favor. El artículo 341 del Código Procesal Penal, yo no sé ahora con la modificación si cayó en el 345, 346, pero en el anterior Código Procesal Penal que estuvo en vigor hasta enero, el tribunal de fondo puede, a medida de que la audiencia discurre, si advierte que el hecho atribuido configura otro tipo penal, eso es lo que le llaman variar la calificación. O sea, yo puedo entrar a un proceso siendo acusado de estafa y sin mi conducta no enmarca, no encuadra en la estafa, sino en el abuso de confianza. Lo que el tribunal hace es advertir, el tribunal de oficio, sin que ninguna de las partes se lo pida, que va a variar la calificación de estafa, abuso de confianza, para que el imputado, ¿verdad?, se prepare su defensa, y lo que hace es que aplaza el conocimiento del proceso para una siguiente audiencia a fin de que los abogados vayan técnicamente preparados a defender el caso como abuso de confianza y no como estafa, que fue el tipo penal que a mí se me atribuyó cuando entré al proceso. Entonces aquí puede suceder ante el juez de la instrucción, ante el tribunal de fondo, la corte de apelación lo puede variar, e incluso con ocasión de un recurso de casación la Suprema también puede advertir que el hecho imputado no tenía los perfiles de este o aquel ilícito, y entonces puede también variarlo. O sea, tú has dicho, y esto es importante, disculpa Julio, para que culmines, tú has dicho que el Ministerio Público no tiene el monopolio de la tipificación penal. No lo tiene. Atención, estudiantes, emprendedores y recién casados. Ya no tienen que esperar para tener su primer apartamento. Aquí están tus llaves esperando por ti en el residencial G49 de la constructora Hermosén. Medio siglo quedando bien. Explícame eso. Claro, porque la gente cree que si el Ministerio Público le formula a este o aquel otro una acusación por 1, 2, 3 tipos penales, esos son los tipos penales a los que el tribunal está obligado a conocer el proceso y eventualmente dictar sentencia con respecto a esos tipos penales. No, en absoluto. El tribunal es libérrimo, tiene una potestad soberana de poder recalificar jurídicamente la conducta por otros tipos penales. A ver, para que la gente sepa, el tipo penal es la conducta que conlleva un reproche penal. El homicidio es un tipo penal, el asesinato es otro tipo penal, para poder ilustrar a tu audiencia. De manera que, como ya yo dije, a mí se me puede, para yo no hacer el ejemplo conmigo, porque gracias a Dios nunca caigo en nada de eso, pero bueno, si a alguien se le acusa de homicidio, por ejemplo, ahora fíjate que con uno de los casos que están en boga, el Ministerio Público dijo que en lo de Santiago iba a acusar al autor o al presunto autor de asesinato. El tribunal puede recalificar el hecho y decir, no, aquí lo que hubo fue homicidio porque no hubo premeditación en la ocurrencia del hecho, que es lo que varía el homicidio, lo que distingue el homicidio del asesinato. He aquí una pregunta que cae por inercia. Pero para que se dé eso que tú acabas de describir, en donde, por ejemplo, un juez acude a una tipificación penal distinta a la que ofrece el Ministerio Público, no tiene que darse de forma necesaria que el juez utilice la fórmula de la íntima convicción del juez. No, es que no existe ya íntima convicción. Pero no existe, pero recientemente, recordemos lo que hizo el juez Alejandro Vargas en el caso de Alexis Medina. Él acudió a la íntima convicción del juez y lo hizo de forma pública, porque ese juicio se estaba televisando. No, lo que existe es la valoración probatoria en virtud del principio de la sana crítica, que conlleva la experiencia del juzgador, la lógica, ¿verdad? Pero no puede decir que voluntariosamente, medalaganariamente, que ha sucedido esto porque él se empecine en que eso sucedió así. No, tiene que explicar cómo él dedujo que eso ocurrió con base en la carga probatoria que existe en el expediente. Entonces tiene que determinar que en base a su experiencia esto sucedió así, ha valorado los elementos probatorios en virtud de la lógica, ¿no? En fin, tiene que hacer una explicación
Yo no sé exactamente en el caso de Alexis Medina, aunque yo en un momento dado formé parte de la barra de su defensa cuando se conocía la apelación de la medida de coerción que dictó precisamente el magistrado Alejandro Vargas, pero yo no recuerdo que él se haya valido, se haya amparado en la íntima convicción del juez, eso lo vi yo, lo recuerdo como no, es que eso no hoy. existe, eso era propio del sistema Pero él lo hizo. He did it. Pero bueno, vamos a continuar con el caso Jet Set. Estos testimonios de Gregory Adames, los videos que él tiene, las notas de voz, ¿hasta qué punto esto legalmente tiene un peso que pueda redireccionar este juicio? Sí, claro, son elementos de prueba válidos. Han sido extraídos. ¿Válidos o muy válidos? No, válidos. No, es decir, no conllevan, o sea, no quiere decir que atan al tribunal. El tribunal también tendrá que valorar los elementos a descargo. ¿Entiendes? O sea, esas conversaciones de WhatsApp tienen valor, peso probatorio. ¿Hasta qué punto tienen suficiente peso probatorio como para poder justificar una condena? Eso lo tiene que determinar el juez con base en los elementos de prueba a descargo que deberá presentar también y los medios, porque el testimonio es un medio, no un elemento. A ver, medio son los vehículos a través de los cuales se llega a un elemento de prueba. El testimonio es un medio probatorio. Lo declarado por el tribunal que se asienta en un acta es el elemento de prueba. Esas conversaciones de WhatsApp son elementos de prueba porque entre ellos se hablaron durante más de un año, 2 años, 3 años, no sé qué tiempo, de las dificultades que ya representaba para el negocio el techo, porque entre los ingenieros existe en el argot de ellos una máxima de que la losa cruje o habla. Aparentemente, según esas conversaciones, él estaba, ¿cómo se llama el joven? Gregory Adames. Gregory se estaba preocupado, genuinamente preocupado, porque él nunca, no sé si él anticipó que el desplome podía ocurrir, pero bueno, él en esas conversaciones que yo las vi en el programa también de Alicia Ortega, él manifiesta preocupación por la filtración de agua, que no sé si viste hasta qué punto. Claro que la vimos. Estaba. Pero mira, yo vi ese programa también, confieso que lo vi de principio a fin. Pocas veces ocurre que un servidor ocupe su tiempo viendo un programa local, pero la competencia. No, un programa local, no competencia, no, porque esto es una plataforma de análisis y reflexión de temas de actualidad. Alicia Ortega hace un trabajo, hay que decirlo, no se puede ser mezquino, hace un trabajo fenomenal. Tanto en la documentación como en las entrevistas que ella hace. Porque Alicia no deja de ser inquisitiva, pero al mismo tiempo deja que el entrevistado exponga y tiene la capacidad de montarse en las respuestas que da el entrevistado y vuelve a remontar con otra pregunta inteligente. Alicia, honestamente, su ejercicio de comunicación es, te reitero, fenomenal de principio a fin. Así que tú que eres amigo de ellos, sí. Mándale mi felicitación a Fernando Hasbún y a su esposa Alicia Ortega. Lo haré. Entonces, yo veo el programa y hay algo que, si tú fueses abogado de las víctimas y te encuentras con que en una, y eso está documentado, Maribel Espaillat dijo, mira qué bien, esa vaina se va a caer. Estoy citando lo que escuché en el informe, que Gregory le dice, mire doña Esto, tanta foto, video, y le hace una breve explicación. Y la respuesta de Maribel es, mira qué bien, esa vaina se va a caer. Eso en particular, ¿hasta qué punto puede aportar a lo que decías de que si se comprueba que existía conocimiento de que se iba a caer, no se puede hablar de homicidio involuntario? Sí, repito, el conocimiento tiene que ser alto, ¿no? O sea, no es un conocimiento medio. Habría que ver qué tantas veces también el techo se pudo estar desprendiendo, porque la teoría de la defensa, hasta donde yo también he escuchado, es que lo que caían eran pedazos de plafón, producto de una filtración de los ductos de aires que estaban
entre la losa y la defensa de un abogado eminente también y brillante, Miguel Valerio. No Sí. está en tu nivel, pero es un abogado también competente. Mira, pero, qué sé yo, durante mucho tiempo aparentemente el techo estuvo hablando, como dije, eso es, así dicen los ingenieros, y yo creo que se pudo haber redoblado el cuidado. Entonces ahí ya el tribunal tendrá que determinar hasta qué punto lo que se observó fue imprudencia o negligencia, o si con base en todos los hechos que precedieron a esa fatídica noche del 8 de abril no existió un riesgo alto de que eso pudiese ocurrir y no obstante los autores se cruzaran de brazos, porque la lógica del homicidio por dolo eventual es lo sé, pero de todas maneras voy a actuar. Ahora, si tú me permites, para yo ofrecer otro ejemplo académico que también puede llevarse de encuentro una parte de la teoría de la defensa, es esta. Si los frenos de mi vehículo están descompuestos y las llantas están lisas, yo creo que no hace falta ser un científico o un genio de lámpara como para saber que la goma puede explotar o yo puedo tascar el freno y no responder el vehículo y provocar un vuelco y un accidente que pueda conllevar la muerte de alguien. Si yo a pesar de eso acelero con velocidad, ¿no?, en una carretera y provoco un accidente, aquí la interrogante que va a surgir como brasa encendida es si mi comportamiento fue negligente o imprudente o si yo quise cometer el hecho de forma por voluntad eventual o lo que es igual, por dolo eventual. Y ahí indudablemente que en ese ejemplo que yo te he puesto, yo no habría sido imprudente ni torpe, porque debía haber anticipado que sin frenos o con las llantas lisas yo pude haber provocado el accidente y por consiguiente, aunque no lo quise directamente, que es el dolo directo, eventualmente lo quise porque me tomé el riesgo de conducir a velocidad en esas circunstancias, en esas condiciones. Julio, yo pudiera estar siendo un poco acelerado y quizás injusto contigo y también con don Antonio Alcibiades Espaillat. Pero Ese es su segundo nombre. don Antonio Alcibiades Espaillat. Me parece que tú en tu foro interno entiendes que este caso es dolo eventual y que has tenido la delicadeza, por una prudencia que no está de más, de manejarlo en la tesitura que has ejecutado hasta ahora. Pero la pregunta que te voy a hacer viene por esto que te acabo de decir. Tú como abogado en tu fuero interno sientes que si se le da una sentencia que se corresponda con el tratamiento que exige el Ministerio Público actualmente, se estaría sentando jurisprudencia para que en lo adelante cualquier caso de desplome que se dé o de incidentes en donde un dueño tenga responsabilidad ya no pueda ser enmarcado en la dirección de un homicidio culposo o en este caso por dolo eventual. Entiéndase, si este caso se trata por homicidio involuntario, República Dominicana estará cerrando las puertas al tema del dolo eventual. Mira, primero que nada, debo aclarar que el acervo probatorio de este caso, Acércate al micrófono, Julio. el acervo probatorio del Ministerio Público en este caso es bastante voluminoso. Y para poder yo fijar una conclusión en torno a la calificación jurídica de lo que ocurrió esa noche, yo tendría que conocerlo. Y yo no lo conozco. Por eso yo insisto en que mi posición ha sido meramente técnica, afín o ilustrativa, para que quizás de algún modo poder contribuir a la discusión de un tema que ha concitado un interés palpitante en la sociedad dominicana. Yo creo que como nunca como con ocasión de ese hecho, ni siquiera en los casos de corrupción, ni Odebrecht, ni ninguno de esos que han sido bautizados con moluscos o nombres de animales, prohibidos por supuesto por el Tribunal Constitucional, la sociedad había estado tan interesada en el desenlace final
de este caso. Y lo veremos cuando el juez de la instrucción se retire a deliberar con respecto a lo que las partes habrán de concluir en algún momento. Ya veremos cómo todo el país estará en vilo en espera de esa resolución que él habrá de dictar, porque ahí no se dicta sentencia, sino resolución de envío a juicio o auto de autoapertura a juicio o auto de no lugar. Entonces, yo no puedo decir qué ocurrió esa noche sin tener a la vista, sin estudiar ese fardo probatorio que el Ministerio Público ha conseguido y de la que únicamente Alicia Ortega y unos pocos comunicadores han tenido acceso a una parte, no a toda. Entonces, tú me preguntabas eso. Yo, por eso, qué sé yo, no quisiera pecar de aventurero ni temerario, pero sí debo decir que en la posición de Antonio y de su hermana, yo hubiese considerado hasta la pertinencia de convenir con el Ministerio Público un juicio penal abreviado. Porque para poder descartar el homicidio culposo e involuntario, que es el que le atribuye el Ministerio Público, él tendría que probarse que el colapso del techo ocurrió como consecuencia de la intervención de un tercero. Es decir, que ahí sobre ese techo se colocó dinamita, se dinamitó y explotó y colapsó, ¿no? Se desplomó. Pero si cayó por su propio peso como consecuencia de los finos que tenía, de la carga sobre que soportaban las unidades de aire acondicionado y los tinacos de agua, las luces que pendían del techo también. Ahí, en ese escenario, aún no habiendo dolo eventual, ahí habría adquirido sus netos perfiles, pero sin la menor discusión, el homicidio involuntario. Tenemos... Entonces, culmina, por favor. Para entonces yo no perder tiempo ni hacer a la sociedad sufrir, yo hubiese convenido un penal abreviado. Pero ahora él está haciendo un peritaje. Si como consecuencia de ese peritaje él entiende que el techo cayó, ¿verdad? Por razones estructurales, yo entendería que él no tendría la menor posibilidad de discutir ahí que no sucedió el homicidio involuntario, porque ese es su mejor escenario. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelven de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Ese es el homicidio involuntario. Entonces, para discutir que no se configura el homicidio involuntario, que no será, óyeme, tendría que revivir, qué sé yo, ni quién, como para Klaus Roxin, que acaba de fallecer, un célebre jurista alemán, venir a defenderlo para tratar de convencer al juez de que ahí no hubo ni homicidio involuntario ni homicidio. Para mí esa es una hipótesis improbable. Entonces, yo considero que quizás lo más conveniente, lo más expedito para la solución de este caso era un penal abreviado. Porque pero también, disculpa, te voy a interrumpir ahí. También a quienes han planteado eso, han dicho que se le está pichando el juego a don Antonio Alcibiades Espaillat al plantear un juicio penal abreviado. Dicen que esa es otra estrategia de don Antonio. No, porque en ese caso, si se llega a celebrar un penal abreviado, existen dos tipos: el acuerdo pleno, el imputado acepta los hechos y la pena que solicita el Ministerio Público, o el parcial, el imputado acepta los hechos, pero va al tribunal a discutir la pena. Okay. O sea, son dos modalidades. Si él decidiese cualquiera de los dos, eso no significa que los demás querellantes o acusadores independientes no tendrán oportunidad de objetar el acuerdo, porque ya el juez, cuando valore el acuerdo, tendrá también que ver que de conformidad con los elementos ahí probatorios que existen, de los elementos de convicción, pudo tratarse de otro hecho y no del homicidio involuntario. Entonces, rechazar el acuerdo que habría de celebrar el Ministerio Público con el imputado. O sea, tampoco es tan sencilla la solución. ¿Puede un juez
o en este caso el juez actual, salir diciendo plenamente, bueno, esto se trató lisa y llanamente de un accidente, no ha lugar a juicio de fondo? ¿Puede hacerlo? Yo te dije que esa probabilidad yo la descarto de plano. Ah, pero puede. Claro. Él puede decir que los elementos de convencimiento que se han incorporado al proceso, que se han presentado, tanto por parte del Ministerio Público como de los demás querellantes, no son suficientes como para poder anticipar la probabilidad de una condena ante la jurisdicción de juicio y dicta un auto de no lugar. Si pasa eso... Pero espérate. hay apelación. Hay apelación. Sí, hay apelación. Pero inmediatamente él dicte eso, Antonio se puede ir de República Dominicana. Sí, porque levantaría las medidas de coerción. Te lo Pero él digo. no haría eso. Yo conozco muy bien a Antonio. Déjame decirte que él jamás emprendería la de Villadiego para eludir el proceso, porque de lo contrario no hubiese regresado al país. Porque él estaba afuera cuando el hecho ocurrió. Pero es que él no se va del país en condición de prófugo, él se va del país por temas de negocios. O sea, tú dices que la ausencia de él aquella noche era porque estaba de... Hay un plan para sacar a Antonio Espaillat de República Dominicana. Y la razón por la cual tuviste accionar a nombres claves como Eduardo Estrella y doña Melba, viuda de Grullón, es porque ya se tiene conocimiento de eso. Y yo te pregunto a ti, si un juez salta ahora con que, y ya tú me dijiste que sí, que puede, Sí, aunque es sí. improbable, pero puede, Sí. dice, aquí lo que hubo fue lisa y llanamente un accidente, no ha lugar juicio de fondo. Al otro día... No es que el accidente, lisa y llanamente, como dices tú, sería homicidio involuntario. Para que no sea homicidio involuntario, tiene que... Fue un siniestro lisa y llanamente. Un siniestro provocado por un tercero. O sea, porque no hubo imprudencia, no hubo negligencia, no hubo torpeza, ni inobservancia de reglamentos, porque aquí también se ha sostenido que con ocasión de la remodelación hubo una variación estructural del lugar, de la edificación, que se hizo en violación a la normativa legal. Yo no la conozco, la he estudiado y no, porque no existe obligación por parte de ningún órgano público, de ningún ente público, de supervisar las remodelaciones de las obras privadas, sí de las edificaciones públicas. Pero bueno, yo no creo en esa posibilidad. Honestamente que no. Y conversando con el propio Antonio, se lo he dicho, a mí me parece muy cuesta arriba que un juez dicte un auto de no lugar en porque él te ha consultado sobre la posibilidad de que se dé eso. No, yo lo he visto y he conversado con él por teléfono. Somos amigos, te dije. Lo sé. O sea que yo en mi intervención en nada, tanto aquí, que es el segundo programa al que accedo venir, el primero fue con Alicia Ortega, yo no he querido, ni mucho menos, provocarle una lesión a su derecho de defensa ni nada parecido. No, sí, por eso te pregunté qué tan difícil es para ti hacer declaraciones jurídicas que puedan influenciar este debate público en una dirección que don Antonio Alcibiades Espaillat no quiera. Tú sabes que en el derecho la genialidad también del abogado estriba en la capacidad que tenga de poder llegar a conclusiones con base a interpretaciones creativas. Yo confieso que en ocasiones Dios me ha iluminado y he tenido algunas, qué sé yo. Pero en esto, nada de lo que yo he dicho, créemelo, Aneudis, se parece a una genialidad porque está en múltiples sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Es una doctrina jurisprudencial bastante reiterada, bastante consistente, de que el homicidio por dolo eventual existe. ¿Y cuándo existe dolo eventual? Cuando el peligro que suponía el hecho pudo haber sido anticipado con probabilidad por el autor del hecho. Te voy a dar mi interpretación personal y esto es en serio. Cuando yo veo o me percato de la gran cantidad de advertencias que se le hacen a don Antonio, estamos hablando evidentemente de Gregory
y los comentarios que le hicieron otros allegados, incluso luego se vio el video, algunas personas que trabajaban en el tema de los aires acondicionados. Pero desde que comenzó a salir todo eso, me dije, él desatendió eso. Él tiene negación de la realidad. Antonio Espaillat tiene el problema de la negación de la realidad, pero la negación de la realidad es una característica del perfil psicopático. Si se llegara a comprobar que Antonio Espaillat o don Antonio Alcibiades Espaillat tiene, y aquí estoy hablando en términos estrictamente de psicología clínica, tiene rasgos psicopáticos, eso pudiese funcionar para eludir una carga, una cuota de la responsabilidad que le permite entonces una pena más ligera. Algo así como, bueno, señor juez, sí, ciertamente, es verdad, pero mi defendido tiene rasgos psicopáticos. Mi defendido, en esa inobservancia, en ese dejar de hacer, en ese decidir no hacer, no lo hizo voluntariamente, sino que se corresponde con su perfil psicopático de negación de la realidad. ¿Pudiese operar eso o caminar en términos legales? Mira, yo no quisiese utilizar el caso de Antonio para responder esta pregunta, pero lo haría como refiriéndome a cualquier otro, ¿no? Por supuesto, y tú lo acabas de ver en el caso del joven acusado de homicidio por la muerte de las personas o de una señora en una torre de Naco. Sí. O sea, cuando tú no estás en tus cabales, ocurre lo que se llama un episodio psicótico. Y eso es lo que hace en el momento del hecho. Si tú no tienes juicio de tu conducta, si no tienes, un freno de lo que puedes eventualmente hacer porque estás enajenado mentalmente, entonces te conviertes en una persona inimputable. ¿Entiendes? No es la condición de inimputable tiene que verificarse al momento de la ocurrencia del hecho penal, no al momento del juicio. Y para eso tendríamos que demostrar, ¿verdad? En ese caso tuyo, en el caso que tú me planteas, que el autor del hecho no estaba en su juicio cuando el techo se desplomó. Porque era un psicópata. No, es que no tiene que ver, no es que... Qué cosa. Mira, faltan cosas por ver, pero en definitiva tú sabes que hay preocupación con motivo del desistimiento de algunas de los querellantes que ayer comparecieron al juicio. Perdón. Tranquilo, continúa. Sí, y produjeron desistimientos. Eso quiere decir que ya están desinteresados económicamente por parte de Antonio y de su hermana y no tienen interés en el proceso, nada más. Pero debo decir lo siguiente, porque también la gente no atina a poder establecer la diferencia. Un hecho penal puede ser de acción pública instancia privada y de acción privada. ¿Cuándo es de acción privada? Cuando no interviene el Ministerio Público. Son los llamados delitos de bagatela. ¿Cuándo es acción pública instancia privada? Cuando el hecho, para poder motorizar la acción pública, necesita que la víctima presente la querella. Si este hecho, el homicidio, fuese de acción pública instancia privada, con el desistimiento que se produjo ayer, en caso de que fuese del universo de todas las víctimas, el Ministerio Público quedara desarmado y no pudiese entonces seguir llevando la acción en contra de Antonio y de su hermana. Pero resulta que el homicidio, tanto en su versión voluntaria como culposa o involuntaria, es un tipo penal de acción pública, a secas. Quiere decir que se pueden desistir todos los querellantes, todas las víctimas, y el Ministerio Público está obligado a seguir el proceso hasta el final. Pero el Ministerio Público, en última instancia, también pudiese decidir desistir. Mira, claro, lo puede hacer, pero tendría que justificarlo con base en hallazgos o en el convencimiento al que pueda llegar en virtud de las pruebas, de los elementos de convicción que pueda ofrecer el imputado.
eso también es muy cuesta arriba. Yo he visto muy pocas veces al Ministerio Público desistir. Todo lo contrario, a veces incluso como un ente obtuso, porque lo es. Y déjame decirte que además media en el Ministerio Público una incapacidad lastimera, rampante. No son 2 ni 3 los fiscales que adolecen de una incapacidad que mete miedo. Ahora, en este caso hay un interés público más que justificado. Tú lo sabes, tú le has tomado el pulso, el termómetro, le has puesto, porque qué sé yo, es secreto a voces esto, y el Ministerio Público no va a dejar eso porque te deslegitimaría por completo al Ministerio Público. Se ha dicho que el Ministerio Público, con la procuradora a la cabeza, han sido muy complacientes con don Antonio Alcibiades Espaillat. Ahora bien, por haber formulado la acusación por homicidio involuntario. exacto, complacientes. Ahora, el perfil público de Jenny Berenice, la procuradora, tú y yo coincidimos en que no es verdad que ella va a arriesgar su credibilidad por el pellejo de don Antonio Alcibiades Espaillat, porque el costo político para ella sería exageradamente alto. Y no es verdad que por salvar a don Antonio ella haría eso. ¿Correcto? Sí. No lo haría. Sí, digamos que sí. ¿Pero que sí, que se arriesgaría o que...? A ver, ella, yo la conozco muy bien desde hace muchísimos años. Ella hace lo que ella entiende. Si ella cree que ahí lo que se verificó fue un homicidio culposo, presenta la acusación por homicidio culposo. Y también debo decirte que en no pocas ocasiones he estado en completo desacuerdo con ella porque presenta acusación en contra de personas sin contar con los elementos de convicción que puedan justificar ni remotamente una condena o que comprometan la responsabilidad penal. Y puedo decirte, el caso de José Ramón Peralta, a mi modo de ver, es un atropello, un abuso. Lo de Gonzalo Castillo por igual, porque la situación en que estaba Gonzalo Castillo estaban todos los demás candidatos, porque todos fueron favorecidos con el mismo dinero que provenía del mismo origen, que tenía el mismo origen. En el caso de Donald Guerrero, yo puedo ir más lejos, porque ahí, sin la menor duda, hay una extinción pintada. Porque la primera vez que se le citó a él a comparecer ante el Ministerio Público fue en febrero del 2021. Pero en noviembre del 20, y eso está acreditado por certificaciones de migración, ya a él se le había impuesto una alerta migratoria, que por fortuna ya eso no existe, y eso restringía su libertad ambulatoria porque no le permitía salir del país. De manera que, de acuerdo con el criterio ya también múltiples veces repetido del Tribunal Constitucional, el punto de partida para calcular la extinción de la acción penal empezó a correr o en noviembre del 20 con la colocación de la alerta migratoria o en febrero del 21. Y aunque el cálculo no es aritmético, o sea, no son 4 años lineales, sino que hay que determinar hasta qué punto el imputado ha frustrado con incidentes o chicanas retardatarias la instrucción del proceso. En el caso de Donald Guerrero, no hubo nunca la presentación de un incidente, de un solo incidente que causara el cómputo de los 4 años de duración máxima del proceso. Ahí hay una extinción. Y si la jueza encargada de eso no la declara, debe ser porque se trataría entonces de un sello pretintado, de un papel carbón del Ministerio Público, que eso también abunda, tanto en Ciudad Nueva como en otros palacios de justicia del país. Jueces que se arrodillan al Ministerio Público por temor. Jueces que se arrodillan al Ministerio Público por temor. Por miedo, claro que sí, por miedo. Hay muchas formas de poder infundir miedo en los administradores de justicia. ¿Puede un perfil como el de don Antonio Alcibiades Espaillat llegar a infundir miedo? Miedo. Tantos años que yo soy amigo de él, no sabía qué será su nombre. Su segundo nombre. ¿Puede el perfil de don Antonio Alcibiades Espaillat infundir miedo en un juez? No, él no, es el ministerio. El perfil, sí, pero pasé al juez ahora. ¿Puede el perfil? No, claro que no. Pero en una comparación que no cabe,
más miedo puede inspirar Gonzalo Castillo, que es precandidato presidencial? Imagínate que Gonzalo Castillo, hipotéticamente, ¿no?, alcanzara el poder. ¿Qué hizo Donald Trump cuando llegó? Habiendo sido perseguido por la administración demócrata de Biden. Votó a todos los agentes de la CIA y del FBI. Se van todos y el juez ahora que le estaba llevando el caso falleció, porque sabe Dios cómo también administra su justicia en este mundo terrenal. ¿Tú entiendes? Porque el populismo penal o la política criminal del enemigo no solamente se ve aquí en este país o en los países tercermundistas como Honduras, incluso en países desarrollados de Latinoamérica como Brasil, porque con Lula fue objeto de eso. El día que duró don Antonio Alcibiades preso, si eventualmente lo condenan ahora a una prisión de 2 años, 6 meses, ese día que duró preso, ¿se le descuentan? Se cuenta. Oh, interesante. Pero no fue un solo día, duró más. No, duró un día preso. Pues duró 2. Si duró más, fue 2 días. No duró días, sí, porque los abogados conocían de la acusación y de la oferta probatoria, sí, yo creo que duró 1 semana. Ahora, fue épica su salida. Cuando él salió de ahí, salió campante, salió Superman. Solamente le faltó la capa. Pero déjame decirte que nadie quisiese estar en el pellejo de él. Yo creo que... Pero claro que nadie. Yo creo que ni hubiese querido que esto sucediera. Yo estoy seguro que él no lo habría querido. Pero hay interrogantes que aletean en el ambiente, como por ejemplo hasta qué punto él pudo haber advertido que ese techo necesitaba la intervención de profesionales y no de de 3 haitianos. De un Los útil. 3 haitianos que fueron a resolver el día que él... Mira, nosotros investigamos el perfil de Antonio Espaillat. Tú sabes que yo tengo casi 30 años trabajando en comunicación, desde el año 2000 hasta la fecha. Pero comencé muy temprano a trabajar esto. Y Antonio Espaillat ha sido una de las figuras más importantes y se puede decir que en los últimos 15 años quizás la más importante. Y la empleomanía de don Antonio es súper amplia por las tantas emisoras que tiene, que los canales, que las vallas, y nos conocemos. Yo pienso que uno como empresario tiene que cuidar su perfil, porque te puedo confesar que no me he topado con un solo colega, y son decenas, que haya trabajado con don Antonio Alcibiades Espaillat, que me diga que él no es lo que me han dicho, que es avaro, que es mezquino. De hecho, recuerdo que uno de los gerentes de emisoras de él, para los que yo trabajé, me dijo a mí me gusta hablar directamente con los empleados potenciales y me gusta fijar el precio yo. Porque si dejo que lleguen a hablar con Antonio, yo voy a recibir un empleado disgustado porque él es muy mezquino con los sueldos. Nunca voy a olvidar eso. Y muy probablemente quien me dijo eso tú lo conozcas. Entonces, ok, era avaro, era mezquino. Entonces puede ser que lo que se dice del techo sea mentira. Puede ser que don Antonio Alcibiades sencillamente no logró atender a tiempo la supuesta cotización que se le hizo. Perfecto. Pero cuando uno escucha que es una persona mezquina, que es un tipo avaro, ya cuando nos vamos a abordar el tema del jet set, la realidad es que uno va prejuiciado. Puede ser que él le diese más valor al jet set como tal y menos al empleado. Y uno no sepa cómo compaginar ambas cosas. Pero con esa estela que tiene, Sí. no es mucho lo que tú puedas hacer por él. Sí. Mira, existe una comedia celebérrima que escribió Molière, Sí. cuyo personaje se llamaba Harpagón y adoraba tanto el dinero, ¿verdad? Bueno, también, ¿tú sabes en qué otra novela? En una canción de Navidad de Charles Dickens, el personaje del que se ha hecho hasta películas, ¿cómo se llamaba el protagonista de la novela? Esa no la he leído, de Charles Dickens. Sí, una canción de Navidad o un cuento de Navidad. Era sobre un hombre extremadamente avaro. Pero también está el personaje de Crimen y Castigo, el pretendiente, sí, exacto, el pretendiente de la hermana de Raskolnikov,
que ve fracasado momentáneamente su plan de casarse con ella, porque el día en el que le tocaba ser espléndido, pues entonces imperó en él ese sentido del avaro y él llegó hasta un punto. Se suponía que él tenía que deslumbrar esa noche, pero él lo contabilizó todo. Entonces Raskolnikov, que no quería que ese señor se casara con su hermana, haciendo uso de la razón, siendo él inteligente, se percató de eso y armó todo un drama esa noche que sacó de circulación al pretendiente que finalmente se casó con ella por un tema de necesidad, pero al menos esa noche ese pretendiente avaro solo se dijo, criticándose a sí mismo, lo tenía todo, solo faltaba esto y no lo hice. ¿Por qué habré sido tan judío? Sí, en la de Harpagón, él era tan avaro, por eso se llama la novela, el avaro. La novela no, la comedia, que para no buscar la dote de su hija, lo que hace es que la compromete. A ver, estoy tratando de hacer memoria porque hace mucho tiempo que la leí. Pretende casar con un señor de muy avanzada edad que había convenido no aceptar dote a cambio de la hija. Algo así. Pero mira, volviendo al caso, si yo hubiese sido él y habiéndose presentado tantos episodios con el techo, yo creo que me habría tomado el cuidado de consultar empresas que me pudiesen certificar que estructuralmente la edificación era segura. Porque ahora que hago memoria, en una de las conversaciones que tiene la hermana con no sé quién, le dice, lo que se ha desprendido no es un plafón, es un pedazo de concreto. ¿Verdad? Y eso ocurrió no sé cuántos minutos antes de la tragedia. Yo, si habría sido él, que creo que él respondió con un coño, ¿no? Solamente eso. Yo habría mandado a parar la fiesta. Porque que se desprenda concreto, eso es muy peligroso. ¿Sabes cuánto iba a ganar don Antonio Alcibía de Cespallat esa noche? No, ni idea. También hice la investigación. Él no iba a ganar, para su bolsillo, no iba a ganar más de 3 millones de pesos esa noche. Pero eso es mucho dinero. Bueno. 3 millones de pesos esa noche. ¿De ganancia o de venta bruta? No, de ganancia. No a él le iba a quedar esa noche limpio 3 millones de pesos. Supongamos que, a ver, Aneudi, supongamos que ese sería el 30%. Tendría que vender 9 millones de pesos, 10 millones de pesos. No es verdad que lo... Sí, no, lo vendía. No. ¿Cuántas personas habría ahí? Habían 400 y Óyeme, conversé con una persona que le llevaba fiestas a Antonio, que como otros tantos terminaron muy mal con él. Estoy diciendo. Le pregunté, ¿tú le manejabas la fiesta? ¿Y cuánto esa noche él podía ganarse máximo? Bueno, máximo esa noche, yo creo 3 millones de pesos. Yo creo que él habría producido entre taquilla y alcohol y venta de alcohol 3 millones de pesos, pero no 10 millones de pesos para derivar. En Aqua de la Ortega y Gasset se hacía en una noche 10 millones de pesos. No, eso no es verdad, Taneo. Estoy diciendo. Pero haz un ejercicio, mira, matemático. Si ahí habían 500 personas, por redondear un número, ¿cuánto tendría cada una que gastar para llegar a 10 millones? Vamos a hacerlo ahora mismo, pero espérate. Vamos a hacerlo ahora mismo. Entonces tenemos la calculadora aquí. No nos compliquemos, Julio. 20,000 pesos. Vamos a poner 20,000 pesos. Vamos a poner, Julio, aquí. Vamos a poner 10 millones, digamos. 10 millones. Entre 500. Un ejemplo. Sí. O sea, eso es mío, 20,000, pero eso... ¿Y tú sabes lo que debe beberse 20,000 pesos en una noche? No, hombre, no, Julio. Eso es una gran cosa. No, porque una botella de vodka se cuesta 5 o 6 mil pesos y da para una pareja y hasta para 3, 4 personas. A mí me parece un exceso, pero bueno, sea como fuere, lo cierto es que estructuralmente la edificación venía presentando problemas y se le pudo haber puesto más atención y quizás eso se pudo haber evitado. Habría que interrogar al que se llamaba Manuel. Yo no he visto el interrogatorio, ni sé qué va a declarar él, porque quizás él pueda decir qué ocurrió, qué le pudo haber dicho a ellos durante el tiempo en que estuvo supervisando el techo, la losa. Pero hubo preocupación, y no de una persona, sino de muchas, porque si viste el programa,
aparte del camarero Lo vi. siempre tengo No, dificultad. camarero no, la mano derecha, así como tú lo ves, era la mano derecha de don Antonio Alcibiades Espaillat, Gregory Adames. Gregory, pero hubo otros que también le llegaron a participar a Antonio, porque se presentaron, al menos en el programa de Alicia, presentaron extractos de conversaciones de WhatsApp con él. Otros empleados que también manifestaron la preocupación que suponía para el negocio la filtración en el techo. ¿Entiendes? O sea, que ¿de dónde venía? Porque hay un video donde... oye, qué problema tengo yo con el nombre de este joven. De Gregory. De Gregory, donde se ve mucha agua posada sobre el techo. Una pregunta final hablando de eso. Tú, siendo amigo de don Antonio Alcibiades Espaillat, acá le bautizamos como el canengennato. ¿El qué? El canengennato. ¿Y eso qué es? Bueno, tú eres culto, Julio. Comienza a desmenuzar palabra por palabra para que llegues al significado o a la semántica de canengennato, pero por favor, no lo hagas en el aire. Cuando culminemos la grabación, tú vas a decir, can es esto. Engen es esto. Innato, Ya. nacido. Ya. Ya sabes lo que es, ¿verdad? Claro, ya. Miguel Valerio, que también es un abogado culto, le hará llegar a don Antonio Alcibiades exactamente qué significa canengennato. Pero tú dijiste aquí que tú estabas ahí cuando se hizo la remodelación del Jet Set. ¿Tú puedes recordar, por favor, dónde estaban exactamente la planta, los equipos compresores de aires acondicionado, el almacén de bebida? ¿Dónde estaban? ¿Tú recuerdas dónde estaban antes de la remodelación del Jet Set? No. Mira, yo sí recuerdo, incluso siendo niño, iba al cine El Portal. ¿Qué era eso? Eso era el cine El Portal. Era un rectángulo. Lo que terminó siendo también era un rectángulo. La orquesta, yo sí recuerdo que la orquesta se presentaba del lado derecho y los cantantes accedían a través de una puerta lateral que había entonces detrás de la tarima, porque la tarima de la orquesta estaba puesta dentro de la edificación. Con la remodelación, los artistas pasaron a ejecutar del lado opuesto, o sea, hacia la calle que da a la estación de gasolina. Se abrió parte de la edificación, ¿no? Unas paredes, y se hizo como una especie de cajón que era donde estaba la orquesta. Por eso se salvaron los músicos de la orquesta, porque estaban fuera de lo que era el cine El Portal, del rectángulo, que es lo que colapsa. Y los músicos estaban en ese cajón, como una caja de zapatos. Era lo que había ahí. Yo, que conocía bastante bien el Jet Set, detrás, ¿verdad? Porque también creo que se habilitó un espacio para eso. Había detrás, al lado de ese cajón, había un pasillo donde estaban las bebidas, el almacén. Pero ¿dónde estaban antes de la remodelación? Yo no lo recuerdo porque era muy joven. Eso se remodeló hace mucho tiempo. No, estoy hablando de la última remodelación y te diré. Sí, del lado izquierdo. Detrás de un bar. Todo eso estaba abajo. Y con esa remodelación, él manda que eso se suba al techo. Pero el almacén de bebidas. ¿Estaba en el techo el almacén de bebidas? No, Aneudis, no, que yo sepa, no. También. No, ahí habían unidades de aire, los compresores. Y había una antena también. Y había una antena. Una locura. Una locura. Bueno, Julio, gracias. Siempre, Aneudis, siempre. Se nos acaba el tiempo. Pienso que en una próxima intervención tuya tienes que darle una especie de masterclass a los profesionales dominicanos de distintas áreas de cómo llegar a convertirse en los más cotizados del país. Pero yo estoy lejos de eso todavía. No. Señores, gracias por llegar a la parte final de una conversación. Gracias por la invitación, Aneudis. Muchas gracias. A ti por la comparecencia. Exquisita con Julio Curi, hablando en términos objetivos, totalmente y descargado de pasión alguna, incluso tomando en cuenta que don Antonio es amigo de Julio, sobre este tema que nos tocará seguir hablando de él durante mucho tiempo. Comenten, compartan. Los que no se han suscrito, háganlo y activen la campana. Como siempre, empieza el próximo.
Olvídense de las preocupaciones por la corrosión, que el agua que entra en la construcción, que el edificio, etcétera, el puente. Cualquier edificación queda automáticamente protegida con la magia de Master Lock. Dile adiós al óxido y a la corrosión y aumenta la vida útil de la estructura y mantén también, ojo con esto, su visibilidad estética. Ningún recubridor y o sellador en el mercado tiene la eficacia de Master Lock. Pruébalo y te vas a quedar con él. El número en pantalla ahora mismo para que entres en contacto con quienes en nuestro país son los distribuidores exclusivos de Master Lock. Ahora quiero conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño, línea gráfica, en fin, todo lo que tiene que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable. Profesionales como Miguel Franjul, su programa Entre Periodistas, se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café o si lo tuyo es el té para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el 829-741-361 puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no?, en Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.